Bienvenidos al curso de Inglés Básico Intensivo Nivel 1. La oración. Comenzamos por este tema, la oración, porque es donde aprendemos cómo encarar un idioma, ¿sí? Una lengua nueva. Una oración, ¿qué es una oración? Una oración es un grupo de palabras que expresa un pensamiento completo. Las oraciones deben tener un sujeto y un verbo. El sujeto a veces es reemplazado por pronombres personales, ¿sí? O bien se puede usar para un sujeto nombres de personas, nombres de lugares, incluso hasta acciones pueden oficiar de sujetos de la oración. Entonces, los pronombres personales son aquellas palabras que representan personas o cosas. El verbo ser o estar, el famoso verbo to be, verb to be, ser o estar. El verbo to be es uno de los verbos más importantes de la lengua inglesa e incluso podríamos decir que también es el más importante de la lengua castellana. El verbo to be es más importante que otros verbos porque funciona como verbo auxiliar y como verbo principal. Funciona como verbo auxiliar en casos de tiempos continuos, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, I am studying English, yo estoy estudiando inglés, yo coloco el sujeto, el verbo ser o estar y el verbo principal en gerundio. Eso es un tiempo continuo. Todos los tiempos continuos se usan con el verbo ser o estar. Existen varios tiempos continuos. Pero por otro lado, cuando el verbo to be oficia como verbo principal en la oración, también tiene varios usos. Por ejemplo, lo usamos para expresar emociones, lo usamos para expresar ubicación de algo, expresar el estado de alguien, el estado del tiempo, lo usamos para expresar la edad, aunque les parezca extraño, porque nosotros decimos la edad en inglés usando el verbo to be. Por ejemplo, decimos I am 39 years old. ¿Qué significa eso? Yo estoy diciendo yo tengo 39 años. Es decir, para expresar la edad tenemos que usar el verbo ser o estar y no el verbo tener, sino el verbo ser o estar. ¿Sí? Iremos viendo en las clases cada tipo de uso del verbo ser o estar, el verbo to be. Acá vemos el verbo to be no es intercambiable. ¿Qué significa? Hay un cuadro donde encontramos los pronombres con los verbos correspondientes. Es decir, tienen que aprender que el pronombre I va con el verbo am. Yo ahí estoy diciendo yo estoy o yo soy. Para realizar la forma negativa, voy a decir I am not, mediante lo cual estoy expresando yo no estoy o yo no soy. Para expresar la forma interrogativa, comienzo con el verbo to be. Am I, por ejemplo, am I Argentinian? Am I a teacher? Am I Mariana? Y ahí estoy expresando, soy yo argentina, soy yo profesora, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante destacar que en inglés los signos de exclamación y de interrogación se ubican solamente al finalizar la oración. No van al principio como en castellano, sino solamente
al clausurar la oración. Continuamos. Entonces, el verbo to be tiene cada forma para cada pronombre. O sea, es decir, hay un cuadro y ustedes lo tienen que estudiar. Cuando yo digo you are, yo estoy diciendo tú eres o vos sos. Si nosotros lo adaptamos al español rioplatense que estamos acostumbrados a hablar en Argentina, vamos a decir, en lugar de decir tú eres, que no usamos el tú, lo vamos a traducir como vos sos. Si cambio el pronombre, cambio el verbo. Vos sos. ¿Sí? Entonces, you are lo podemos traducir como vos sos. O tú eres, para un lenguaje más neutro. También como vos estás. Recuerden siempre que el verbo to be significa dos cosas, ser y también significa estar. ¿Ok? Luego tenemos el pronombre he. Cuando yo digo he is, estoy diciendo él es o él está. Cuando digo she is, estoy diciendo ella es, ella está. Cuando estoy expresando it is, estamos diciendo eso es o eso está. Recuerden que el it, este pronombre, es un pronombre neutro que se utiliza para objetos inanimados, situaciones, acciones o animales, ¿sí? No para personas. Lo podemos traducir como eso, ¿sí? Luego tenemos el pronombre we. We are. Cuando nosotros decimos we are, estamos diciendo nosotros somos o nosotros estamos. You are. Acá hay otro you. Este you es en plural. Acá estoy diciendo ustedes son o ustedes están. Luego tenemos they are. Este pronombre significa ellos. Ellos son, ellos están. Entonces la negativa quedaría, si en positivo es I am, negativo es I am not. Positivo es you are, en negativo es you are not. Más adelante vamos a ver lo que son las contracciones. Por ahora vemos la forma completa. Si la afirmación es he is, la negación es he is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Es decir, estamos expresando la negación del verbo ser o estar. Recuerden siempre, nunca se olviden. To be significa, en infinitivo, to be significa ser o estar. Conjugarlo es llevar este verbo que está acá en abstracto, lo adecuamos a cada pronombre. Eso se llama conjugar. Entonces lo que estamos haciendo ahora es conjugar el verbo to be, que es el verbo más usado en la lengua inglesa. Y recordando siempre que para hacer las interrogaciones comenzamos con el mismo verbo, ¿sí? Are you? Is he? Is she? Are they? Are we? ¿Ok? Seguimos con contracciones, que era lo que yo les decía recién. Para no tener que expresar una palabra en forma completa, existen las contracciones, que en castellano también las usamos, por supuesto. Dice, una contracción ocurre cuando acortamos y unimos dos palabras, formando una nueva. Por ejemplo, en castellano una muy usada es cuando unimos la palabra de más el y se forma la contracción del. En inglés, cuando usamos contracciones, tenemos que recurrir a esto que se llama apóstrofe, que es como una coma, pero es en la parte superior, entre las dos palabras. Entonces, si yo quiero contraer, achicar estas dos palabras, las quiero unir, yo quiero decir
unir la palabra you con are, yo voy a decir your. Y para eso voy a omitir la letra, la vocal A, y en lugar de omitir, cuando omitimos la letra A, colocamos el apóstrofe, ¿sí? En la parte superior. Entonces, eso es una contracción, ¿sí? Unir dos palabras en inglés, le quitamos una vocal y en lugar de esa vocal le agregamos lo que se llama apóstrofe, que es como una coma colocada en la parte superior, justamente donde se quita la vocal. ¿Okay? Luego tenemos numbers, números. Los números pueden ser cardinales que tienen que ver con cantidad, y ordinales que tienen que ver con el orden establecido de las cosas. Es decir, cuando yo expreso un número ordinal, yo voy a decir primero, segundo, tercero, cuarto. En el manual ustedes pueden encontrar cada número, cómo se expresa, que son muy distintos los ordinales de los cardinales. Los números cardinales se expresan, como dice su palabra, cantidad. Es decir, es cuando decimos 1, 2, 3, 4, ¿sí? En inglés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Es importante decirles que hay que aprenderlos, hay que estudiarlos. ¿Sí? De memoria, bueno, de memoria, lo pueden estudiar. Cada uno tiene su método para estudiar, algunos pueden copiar varias veces, pero tienen que saber. Hay temáticas que hay que saber. Cuando uno ingresa al aprendizaje de una nueva lengua, debe saber que tiene que incluir ciertas temáticas y las debe estudiar. Por ejemplo, pronombres, verbos como el verbo to be, los números, los colores, algunos sustantivos. Son varias temáticas. Volvemos a los números. Los números ordinales que tienen que ver con el orden en inglés se utilizan para colocar la fecha. Es decir, para colocar la fecha en inglés yo voy a colocar el mes en primer lugar. Según las convenciones de la lengua inglesa, se coloca primero el mes, luego una coma. La fecha sería el número y la terminación de las últimas dos letras de ese número. Es decir, si yo quiero decir 1 de marzo, yo voy a escribir March, coma, el número 1, ¿sí? Y la terminación ST. ¿Por qué la terminación ST? Porque primero en inglés, si ustedes van a los números ordinales, primero se dice first. ¿Y en qué termina first? Termina en ST. Es decir, por esta razón se colocan las dos últimas letras de la palabra que corresponde al número ordinal. Y como ya sabemos también el otro uso de los números ordinales para establecer el orden de las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy el primero de mi fila, yo soy el primero de mi clase, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, ya sabemos, los números cardinales expresan cantidad cuando queremos expresar cualquier tipo de temática que responda a números, a cantidades establecidas. The days of the week, días de la semana. Este es otro tema que también tienen que saberlo, hay que saber estas cosas. Siempre los días de la semana estén escritos en primer lugar o en el medio de la oración, siempre van a ir la primera letra con mayúscula. Esa es una regla ortográfica de la lengua inglesa, ¿sí? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday. ¿Okay? Estos son los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Luego tenemos los meses del año. Otro tema que también deben saberlo y deben incorporarlo al vocabulario. Al igual que los días de la semana, los meses del año en inglés siempre comienzan con mayúscula, aunque estén escritos a la mitad de la oración, siempre van a ir con mayúscula, ¿sí? Los meses del año en inglés son January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Como verán, son muy parecidos a la lengua castellana y eso es porque el inglés tiene una influencia latina que también la tiene, por supuesto, la lengua castellana. Adjetivos posesivos. También dentro de la oración van a encontrar muchas veces para expresar pertenencia una palabra que se llama adjetivos posesivos, que son palabras que acompañan a los sustantivos y expresan la pertenencia o posesión de dicho nombre por parte de un poseedor. Y también expresa la relación. Este tipo de adjetivos, que en inglés son my, your, his, her, its, our, their, van delante del sustantivo, ¿sí? Si yo quiero decir mi auto, yo voy a decir my car. Si yo quiero decir su hermana, yo voy a decir his sister. ¿Sí? Si quiero decir la clase de ellos, sus clases, voy a decir their classroom, ¿sí? O el aula también, sus aulas, ¿sí? O el aula de ellos, their classroom, etcétera, etcétera. Es decir, primero va el adjetivo posesivo y luego va el sustantivo, es decir, lo poseído, ¿sí? En inglés, los adjetivos posesivos no cambian estando acompañados de sustantivos en plural. Es decir, el adjetivo posesivo va a ser como está en el cuadrito, siempre va a ser my, a pesar de que yo al lado tengo un sustantivo en plural. Yo voy a decir my students, ¿sí? En castellano, y es por eso una de las cosas que podemos decir que el castellano es mucho más difícil que el inglés, en castellano sí existe una diferencia porque nosotros si acá tenemos un sustantivo en plural, el adjetivo posesivo también es en plural. En inglés no, el adjetivo posesivo siempre va en singular a pesar de que pueda llegar a estar acompañado de un sustantivo plural. Por ejemplo, my students, mis estudiantes. Si yo lo tengo que traducir, lo voy a traducir de acuerdo a lo que conocemos nosotros en nuestra lengua. Mis estudiantes, ¿sí? Pero en inglés se escribe así. Adjetivo posesivo en singular y acá puede ir un sustantivo en singular o en plural, ¿sí? El adjetivo no cambia. Plural formation, que sería la formación de los sustantivos en plurales, ¿sí? Por regla general, al convertir un sustantivo en plural, le agregamos la letra S al final, como en castellano, ¿sí? Pero también, como toda regla, también tiene excepciones. Es decir, estas excepciones son las siguientes. En inglés, cuando el sustantivo termina en S, termina en Z, en CH, SH, en O, en doble S, en X, cuando convertimos al plural le agregamos una ES. Por ejemplo,
la palabra potato, que significa papa. Potato termina en O. Si yo quiero expresar el plural de este objeto, de este sustantivo, voy a decir potatoes. Le voy a agregar la ES y ahí se convierte el plural. Por ejemplo, tax. Tax en inglés significa impuesto. Esto es en singular. Si quiero formarlo en plural, le voy a agregar ES, taxes. ¿Sí? Y así, etcétera, etcétera. Con cada palabra en inglés que termine en todas estas variantes, le agregamos al plural la ES. Si la palabra en singular termina en fe o en F, al plural va a cambiar esas letras por B corta, ¿sí? Y agrega la ES. Por ejemplo, la palabra wolf. Wolf es lobo en inglés, wolf. En singular, wolf termina con F y en plural va a terminar con B corta ES, wolves. ¿Sí? O por ejemplo la palabra wife. Wife sería esposa. Wife termina en FE, pero si la cambiamos al plural tenemos que decir wives. Wives. Entonces ahí estamos expresando esta excepción de la regla que veníamos describiendo. Si la palabra en singular termina con Y y es precedida por una consonante, cambia la Y por I latina, que es esta I con puntito, acompañada de la letra E y la S. Por ejemplo, fly. Fly en inglés significa mosca, fly. Si yo quiero decir esta palabra en plural, voy a decir flies. Voy a convertir la Y con I latina y le agrego la S. ¿Sí? Algunos sustantivos no se adecúan a ninguna regla. Por tal motivo son llamados sustantivos irregulares. Por ejemplo, child. Child en inglés significa niño. Niño o niña, ¿sí? Para convertirlo en plural, no voy a seguir ninguna de todas las reglas anteriores. Tiene una sola palabra y es así y se dice children. Ese es el plural de child. Person. La palabra person, como ustedes verán y deben suponer, significa persona. ¿Sí? Al convertirlo en plural, se convierte en people. People. People sería personas en plural. Woman. Woman, mujer. Mujer en singular. Si quiero cambiarlo al plural, voy a decir women. Así se lee, women. ¿Sí? Lo único que cambia es una vocal, pero la pronunciamos de distinta manera. Women. ¿Ok? Y así sucesivamente. Están en el manual, ustedes podrán encontrar la lista exacta de sustantivos con todas sus variantes. Por otro lado, algunos sustantivos llevan una forma plural fija, por lo tanto, están acompañados de un verbo en plural. Por ejemplo, trousers, jeans, glasses, scissors también. Trousers son pantalones, ¿sí? Y siempre va acompañado de un verbo en plural. Jeans, termina con S, va en plural. Glasses, glasses son los anteojos, termina con S en plural y van acompañados de un verbo en plural. Scissors, scissors significa tijeras y tijeras es una palabra que siempre está en plural. Es decir, en castellano también podríamos darnos cuenta que a veces lo decimos mal, porque deberíamos decir tijeras, préstame las tijeras, ¿sí?
y ese sustantivo debería ir acompañado de un verbo en plural.